Nunca confíes en extraños. Nunca olvidaré cómo la vida de mi familia cambió de la noche a la mañana. Jamás pensamos que, al abrir las puertas de nuestro hogar a una joven pareja de migrantes, todo lo que construimos con tanto esfuerzo acabaría en ruinas. Esto es lo que pasó. Mi nombre es Sofía. Tengo 25 años y casi había terminado mi maestría cuando sucedió todo. Mis padres, Carlos y Teresa, siempre fueron personas generosas. Mi padre, un hombre trabajador, de unos 55 años, manejaba una tienda de accesorios en la ciudad. Mi madre, siempre hacendosa, lo ayudaba en todo. Era una familia sencilla pero feliz, hasta que apareció en nuestras vidas una pareja de jóvenes, Kimberly y Alex, junto a su pequeño bebé. Todo comenzó una tarde de otoño. Mi padre, al regresar de la tienda, nos contó que había visto a una pareja de migrantes llorando en las calles. Estaban sucios, hambrientos, y la mujer llevaba en brazos a un bebé de apenas 1 año. La imagen los había conmovido tanto que les dio algo de dinero. Mi madre y yo no dijimos mucho al respecto, pero le sugerimos que, si los volvía a ver, les ofreciera un poco más de ayuda. Al día siguiente, mi padre volvió a encontrarse con ellos. Esta vez, Kimberly y Alex le suplicaron que les dejara dormir en el jardín de la casa, aunque sea por una noche. Mi padre, conmovido, aceptó con benevolencia. Esa noche llegaron, tristes y agradecidos, pidiendo solo una manta para cubrirse y prometiendo que se marcharían por la mañana. Al amanecer, Kimberly pidió un poco de agua hervida para preparar leche para su bebé. Mi padre les ofreció pasar a la casa para que pudieran desayunar con nosotros. Eran amables y educados, y mi madre sintió lástima por ellos. Les sugirió que se quedaran un día más, para que Alex pudiera buscar trabajo. A la mañana siguiente, Kimberly no solo preparó el desayuno, sino que también limpió la casa y regó las plantas. Mi padre, impresionado por su disposición, les ofreció quedarse una semana más, y Alex le pidió trabajar en la tienda. Con el tiempo, mi padre le dio a Alex un trabajo sencillo: ayudar a cargar las cajas y llevar la mercancía a los clientes. Sin embargo, Alex parecía estar más interesado en manejar el dinero de la tienda, algo que mi padre no le permitió. Aún así, la pareja se ganó nuestra confianza y hasta les cedimos un cuarto dentro de la casa. Kimberly ayudaba en las labores domésticas mientras mi madre y yo estábamos ocupadas con la tienda y mis estudios. Todo parecía ir bien durante esos primeros 3 meses. En ese momento, recibí una oferta de trabajo en Europa. Ya había terminado mi maestría, y la oportunidad de mejorar la situación económica de mi familia era tentadora. Como mis padres no estarían solos, decidí aceptar la oferta y me fui al extranjero. Mantenía contacto constante con ellos. Mi madre me contaba que todo iba bien y que Kimberly y Alex seguían siendo de gran ayuda. Pero un día, las cosas cambiaron. Una tarde, recibí una llamada de mi madre, llorando. Me dijo que mi padre había cambiado mucho y que regresara lo antes posible. Al hablar con mi padre, me aseguró que todo estaba bien, así que no me preocupé demasiado y seguí trabajando. Sin embargo, una semana después, mi madre me llamó de nuevo, esta vez en un estado de desesperación. Me contó que Kimberly la había golpeado y que mi padre estaba grave en el hospital. Tomé el primer vuelo de regreso. Cuando llegué, encontré la casa irreconocible. Kimberly y Alex se habían apoderado de todo. Vivían en mi cuarto, mientras mi madre estaba durmiendo en el jardín, sin cobijas y soportando el frío. Mi madre me relató entre sollozos cómo mi padre había confiado las finanzas de la tienda a Alex, y este se había robado el dinero. Peor aún, Kimberly había seducido a mi padre, y cuando Alex los descubrió juntos en la habitación, golpeó brutalmente a mi padre, dejándolo al borde de la muerte. Mi madre intentó defenderlo, pero Kimberly la atacó también. Luego, Alex la echó de la casa, advirtiendo que no les molestara más. Denuncié a la pareja a la policía, pero me dijeron que no podían desalojarlos tan fácilmente porque tenían un niño pequeño. La ley protegía a las familias con menores, y como mi padre seguía vivo, catalogaron todo como una simple riña. Desesperada, pensé en mudarme con mi madre a otra casa. Tenía algunos ahorros y podía costear un lugar más pequeño mientras todo se resolvía. Sin embargo, mis problemas apenas comenzaban.
Poco después, el nuevo trabajo que había conseguido en Europa me informó que no podían volver a contratarme debido a una denuncia de agresión presentada por Kimberly. Jamás la había tocado, pero me estaban bloqueando las oportunidades laborales. Entre abogados, trámites y el cuidado de mi madre, mis ahorros comenzaron a agotarse. Estaba al borde de la desesperación, dispuesto a dejar que se quedaran con la casa que tanto esfuerzo le costó a mi familia construir. Sin embargo, el destino nos dio una última oportunidad. Una noche, mientras Kimberly y Alex celebraban una parrillada en la azotea de la casa con amigos, su pequeño hijo, ya de 2 años, estaba solo en el primer piso. El niño, hambriento, encontró una caja de fósforos y, jugando con ellos, provocó un pequeño incendio. Los padres, ebrios y despreocupados, no notaron el humo, creyendo que era parte de la parrilla. Mientras ellos bailaban y reían, el fuego se extendió rápidamente. Por fortuna, los bomberos llegaron a tiempo y lograron apagarlo antes de que destruyera toda la casa. Sin embargo, el incendio quemó todos los documentos de la pareja, incluidos sus pasaportes. El giro final llegó cuando la policía, investigando el incendio, descubrió que Alex y Kimberly estaban siendo buscados en su país por varios delitos. Fueron arrestados, y su hijo quedó bajo custodia del Estado. Con el seguro de la casa, logramos recuperarnos, pero el trauma que vivieron mis padres fue irreparable. Vendimos la casa que tanto esfuerzo nos costó, con la esperanza de dejar atrás ese capítulo oscuro de nuestras vidas. Mi padre, arrepentido, confesó que había caído en las manipulaciones de Kimberly. Mi madre tuvo que separarse de mi padre, a pesar de que él nunca dejó de amarla. Ese error destruyó nuestra familia. Así aprendí una dura lección: nunca confíes ciegamente en extraños.